El legado no es una garantía, es un accidente. Puedes estar en el centro del universo, ver a Dios con tus propios ojos, y aún así, el olvido te tragará entero. Para la mayoría de los hombres, el olvido es su destino. Pero lo que no esperamos es que el olvido reclame a los hombres que fueron elegidos para ser inolvidables. Hubo un grupo de hombres que fueron seleccionados por la historia, o por algo superior a ella. 12 de ellos. Campesinos, pescadores, recaudadores de impuestos. Un grupo improbable. Pero fueron sacados de sus redes y sus mesas de contabilidad para convertirse en el círculo más íntimo del evento más importante de la historia humana. No eran simples estudiantes. Eran compañeros, fueron testigos presenciales de todo. Vieron el agua convertirse en vino en Caná. Vieron a un hombre paralítico de nacimiento levantarse y caminar. Estuvieron en la barca, gritando de terror, mientras la tormenta amenazaba con ahogarlos, y vieron a su maestro levantarse y ordenarle al viento y al mar que se callaran. Comieron el pan y los peces que se multiplicaron en sus propias manos, alimentando a una multitud de 5000. Vieron a un amigo muerto, Lázaro, salir de la tumba después de 4 días, con la mortaja aún puesta. Estos hombres no solo escucharon las parábolas, ellos fueron los únicos que recibieron las explicaciones en privado. Se sentaron alrededor del fuego por la noche, discutiendo, dudando, malinterpretando, mientras el universo mismo les revelaba sus secretos. Y al final, se sentaron en esa habitación alta, en la última cena, y se les dijo que eran el fundamento de un nuevo mundo. Sus nombres, se les prometió, serían escritos en las 12 piedras fundamentales de la ciudad santa. Estaban destinados a la fama eterna. Eran los 12 apóstoles, y sin embargo la fama es un foco de luz muy selectivo. Solo puede iluminar a unos pocos. Para que algunos nombres se conviertan en pilares que sostengan el cielo, otros deben permanecer en la sombra, soportando el mismo peso, pero sin recibir la misma gloria. Y así fue con ellos. La historia, en su cruel economía, decidió que solo necesitaba a unos pocos. El edificio de la fe solo necesitaba un puñado de rostros públicos. Necesitaba a Pedro, el pescador impulsivo, la roca, el hombre que negó a su maestro y luego fue restaurado para liderar. Su historia es completa, desde el lago de Galilea hasta su crucifixión boca abajo en Roma. Su personalidad es tan vívida que casi podemos oír su voz. Necesitaba a Pablo, el converso, el intelectual, el motor teológico. Sus cartas formaron la mitad del Nuevo Testamento. Su biografía, sus viajes, sus naufragios, sus encarcelamientos, todo está registrado. Y necesitaba a Juan, el discípulo amado, el que se reclinó en el pecho de Jesús, el que se quedó al pie de la cruz, el que escribió su propio evangelio, 3 cartas y un apocalipsis. Pedro, Pablo y Juan, la roca, la mente y el corazón. Ellos se convirtieron en los gigantes. Pero eran 12. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los hombres que vieron lo mismo, que escucharon lo mismo, que recibieron la misma comisión? La historia y el texto mismo comienzan a guardar silencio. Conocemos sus nombres, pero los nombres están vacíos. Son marcadores de posición. Simón el Celote. ¿Qué sabemos de él? Una sola palabra. El Celote, un revolucionario, un nacionalista judío, un hombre que probablemente creía en la liberación de Israel a través de la violencia. Un hombre que debió pasar 3 años sentado junto a Mateo, el recaudador de impuestos, el colaborador de Roma, el traidor a la causa. Las conversaciones que debieron tener, el odio, la tensión, el lento e imposible viaje hacia el perdón. Una historia humana entera, un drama de proporciones increíbles, todo reducido a una sola etiqueta. Después de que su nombre es listado, desaparece del registro. Santiago, el hijo de Alfeo. Tanta gente importante se llamaba Santiago, que él tuvo que ser definido por su falta de importancia. Lo llamaron Santiago el menor, el más pequeño, el menos. Su identidad misma es la oscuridad. Judas Tadeo, no el Iscariote. Tuvo que ser definido por el hombre que no era. Se le registra una sola pregunta en la última cena, una pregunta confusa sobre por qué Jesús se manifestaba a ellos y no al mundo. Y luego nada, Bartolomé, a quien llamamos Natanael, tuvo un primer encuentro hermoso. «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño», dijo Jesús de él. «Te vi debajo de la higuera». Un momento de conexión profunda, de reconocimiento místico, y después de ese momento, silencio.
3 años de silencio, una vida entera de silencio. Estos hombres, al menos, caminaron con él desde el principio. Fueron testigos de todo el ministerio. Su silencio es profundo, pero estaban allí. Pero hubo un apóstol que ni siquiera tuvo eso. Un hombre que fue llamado a última hora, no por un milagro o una visión, sino por la necesidad administrativa. Un hombre llamado para llenar el vacío más terrible y cuyo destino fue ser el reemplazo y nada más. Su nombre era Matías, y él es el apóstol que desapareció. Para entender su desaparición debemos entender su llegada. La escena es Jerusalén, en los días tensos y extraños entre la ascensión de Jesús y la fiesta de Pentecostés. Los 11 apóstoles restantes están escondidos en el aposento alto. Están aterrorizados, confundidos, pero también llenos de una nueva y extraña esperanza. Han visto al resucitado. Les ha dado una misión, ir por todo el mundo. Pero hay un problema de números, un problema de estructura. Son 11, y el número siempre fue 12. 12 tribus de Israel. 12 tronos desde los cuales juzgarían. 12 cimientos para la nueva ciudad. El círculo está roto. La estructura está espiritualmente incompleta. No es solo un asiento vacío, es una herida abierta. Y el asiento no está simplemente vacío. Pertenecía a Judas Iscariote, el traidor, el que los había vendido. El que se había ahorcado, cuyo cuerpo, según la tradición, había caído y reventado por la mitad. El horror de su traición y su suicidio colgaba sobre esa habitación. El asiento número 12 no estaba vacío, estaba manchado, estaba maldito, y Pedro, siempre el líder, se puso de pie. Citó las Escrituras: «Sea hecha desierta su habitación y tome otro su oficio». Declaró que el puesto debía ser llenado, la herida debía ser cerrada. Y estableció los criterios. No podía ser cualquiera. Tenía que ser alguien que hubiera estado allí todo el tiempo, pero en las sombras. Alguien que hubiera sido testigo de todo, desde el bautismo de Jesús por Juan hasta el día en que fue llevado al cielo. 2 hombres cumplían los requisitos. 2 hombres del círculo exterior de discípulos que habían caminado con ellos sin ser elegidos durante los 3 años. El primero era José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Un hombre tan respetado que le habían dado 2 apodos honorables. Parecía la elección obvia. El otro era un hombre llamado simplemente Matías. Imaginemos a esos 2 hombres, José, el justo, y Matías. ¿Qué sabemos de Matías? Nada, absolutamente nada. Es un nombre sin biografía. Quizás era callado. Quizás era el tipo de persona que nunca levantaba la mano, que simplemente servía y observaba. Un hombre fiable pero olvidable. Se pararon frente a los 11. 2 hombres para ocupar el asiento más infame de la historia. ¿Y cómo eligieron los apóstoles? No hubo un debate, no hubo una votación. Hicieron lo que harían en una situación de incertidumbre total. Le dejaron la decisión a Dios, oraron. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión. Y entonces echaron suertes. Es un acto que nos parece extraño, casi pagano. Fue un juego de azar divino, piedras marcadas o palillos sacados de una vasija, un lanzamiento de dados cósmico. Y la suerte, el azar, la voluntad de Dios cayó sobre el hombre sin biografía, cayó sobre Matías. Imaginemos ser él en ese momento. Un instante, eres un discípulo más en la multitud. Al siguiente, por el azar de una piedra que cae, eres el 12º apóstol. Eres el reemplazo de Judas. Tienes el manto, tienes el trono, tienes la autoridad. Has sido contado con los 11. La gente te mira de manera diferente. Los otros apóstoles te dan la bienvenida. Has llegado a la cima, y en el momento exacto en que Matías es contado con los apóstoles, la historia lo abandona. Es la desaparición más completa de la historia. Su nombramiento es el último acto registrado sobre él. El libro de los Hechos, que narra el nacimiento de la Iglesia, nunca más lo menciona por su nombre. Estuvo allí en Pentecostés, 10 días después. Vio las lenguas de fuego descender sobre la cabeza de todos. Habló en otras lenguas, pero su voz se pierde en el coro. Pedro es el que se levanta y predica. Matías es solo parte del «y los demás». Estuvo allí cuando Pedro y Juan sanaron al cojo en la puerta del templo. Probablemente estaba justo detrás de ellos, pero la cámara no lo enfocó. Estuvo allí cuando los apóstoles fueron arrestados por el Sanedrín. Fue encarcelado con ellos. Fue azotado con ellos.
El texto dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Matías sufrió, y su sufrimiento fue anónimo. Se convirtió en un número. Se convirtió en uno de los 12. Su única función fue completar el número, y una vez que el número estuvo completo, su identidad personal fue borrada. Desapareció dentro de la historia que se suponía que debía protagonizar. El hombre elegido para reemplazar al apóstol más infame se convirtió en el más desconocido de todos. El texto canónico, la historia oficial, lo borró del registro. Se convirtió en un asiento ocupado, no en un hombre. Y si la historia oficial, la que fue escrita mientras los eventos aún estaban frescos, lo borró tan completamente, ¿qué pasó con el hombre? ¿Qué pasa cuando el testigo desaparece? ¿Qué sucede cuando una de las 12 piedras fundamentales se pierde en la niebla? Aquí es donde comienza el verdadero olvido. Cuando el texto canino calla, el vacío es llenado por la leyenda. Pero la leyenda no es historia, es el eco desesperado de la gente tratando de recordar. Y en el caso de Matías y de los otros apóstoles silenciosos, los ecos ni siquiera se ponen de acuerdo. Son un caos de rumores contradictorios. ¿Qué le pasó a Matías? Si buscas la respuesta, la tradición te ofrece no una, sino múltiples historias, todas mutuamente excluyentes. Una tradición registrada por los griegos dice que fue a Siria, a Capadocia, predicó a los gentiles en la costa del mar Caspio y murió allí. ¿Cómo? Algunos dicen que pacíficamente, de vejez, en una cama. Un final tranquilo para un hombre silencioso. Otra tradición, mucho más oscura y salvaje, dice que fue a Etiopía, o a una región mítica llamada la Tierra de los Caníbales. En esta versión su vida es una película de terror. Fue encarcelado, le sacaron los ojos, fue atado a una estaca. La leyenda dice que el apóstol Andrés, que también estaba en la región, vino y lo rescató milagrosamente. Y su muerte. Fue crucificado en una región llamada Cólquida, o tal vez fue decapitado. Una tercera tradición, registrada por Hipólito de Roma, dice que nunca se fue lejos. Se quedó en Judea predicando a su propio pueblo, y como su maestro, su propio pueblo lo rechazó. Fue arrestado por el Sanedrín, acusado de blasfemia, y murió allí, en Jerusalén, apedreado por la multitud y finalmente decapitado con un hacha por un soldado romano. ¿Cuál es la verdad? ¿Murió en una cama en Siria? ¿Crucificado en Etiopía? ¿Decapitado en Jerusalén? La respuesta es que no lo sabemos. Y ese es el punto. El hombre desapareció tan completamente que su muerte se convirtió en un lienzo en blanco, donde cada iglesia distante, en Alemania, en Italia, en Etiopía, podía pintar su propia historia de origen para reclamarlo. Sus reliquias supuestamente están en Treveris, Alemania, en la abadía de San Matías, pero también están en Padua, Italia. No puede estar en ambos lugares. El hombre real, el que una vez se paró frente a Pedro, se ha disuelto. Y no está solo en este vacío. Su destino es el destino de todos los apóstoles silenciosos. Simón el Celote, el revolucionario, una tradición dice que se unió a Judas Tadeo. Fueron a Persia, a Babilonia. Fueron martirizados juntos, quizás aserrados por la mitad. Otra tradición dice que fue a Egipto. Una tercera, la más extraña, dice que navegó hasta el fin del mundo conocido, hasta la isla romana de Britania, y fue crucificado allí. Bartolomé, el hombre sin engaño, una tradición dice que fue a la India. Otra, más famosa, dice que fue a Armenia, y su martirio es el más grotesco de todos. Fue desollado vivo, su piel arrancada de su cuerpo y luego decapitado. ¿Son estas historias reales? No. Son el intento desesperado de la historia de llenar un silencio aterrador. La verdad es que estos hombres, los testigos oculares, los compañeros de Dios, salieron de Jerusalén con su comisión, caminaron hacia el horizonte y simplemente desaparecieron. Esto nos deja con la pregunta más fría. ¿Por qué? Porque la historia, y quizás Dios mismo, eligió a estos hombres para el honor más alto, solo para borrarlos del registro. ¿Fue un fracaso? ¿Fueron apóstoles de segunda clase? No, fue todo lo contrario. Su desaparición no fue su fracaso, fue su función. El edificio de la fe necesitaba constructores. Pero hay dos tipos de constructores. Están los arquitectos, los que diseñan las torres, los que firman los planos. Esos fueron Pedro y Pablo. Sus nombres están en la fachada. Son visibles, públicos, celebrados, pero un edificio no se sostiene por sus torres. Se sostiene por sus cimientos. Matías, Simón el Celote, Santiago el Menor, ellos eran los cimientos. Y el trabajo de un cimiento es ser invisible.
El trabajo de un cimiento es estar bajo tierra, en la oscuridad, en el barro, soportando un peso que aplastaría a cualquier otra cosa. Nadie aplaude a un cimiento. Nadie escribe poemas sobre él. Pero si el cimiento falla, todo el edificio se derrumba. Si el cimiento es visible, es porque el edificio está en ruinas. El trabajo de Matías no era escribir epístolas. Su trabajo era caminar 1000 millas hasta una aldea perdida en las montañas de Capadocia, una aldea cuyo nombre nadie recuerda. Su trabajo era sentarse con 10 personas y contarles la historia. Su trabajo era formar una pequeña comunidad y luego ser arrestado por el magistrado local, ser azotado en silencio y ser asesinado en un callejón oscuro, sin un cronista que registrara sus últimas palabras. Su legado no es un libro del Nuevo Testamento. Su legado es esa pequeña iglesia que sobrevivió, que se aferró a la historia y la pasó, que se convirtió en un punto de luz en la oscuridad. El destino de Matías fue el más puro de todos. Fue llamado a hacer una sola cosa: completar el número, ser el 12º. Y una vez que cumplió esa función, se dedicó al trabajo real. Y el trabajo real era anónimo, era desaparecer. Fue el apóstol que desapareció no a pesar de su llamado, sino debido a él. Su trabajo no era ser visto, su trabajo era construir. Y los verdaderos constructores rara vez firman su obra. Simplemente la dejan atrás, fuerte, sólida, para que otros puedan vivir sobre ella.